Buenas tardes, señoras y señores, amigos todos. Gracias por su asistencia a esta convocatoria en torno a la presentación del libro de Enric Benito titulado El niño que se enfadó con la muerte. Mi nombre es Rogelio Latisen, yo soy profesor de la Facultad de Medicina, pero estoy aquí fundamentalmente por amistad con Enric y también, en cierto modo, por estar en la Fundación Fundaz Paixena, que es una fundación que desde hace poco más de un año nace en Aragón para promover los cuidados paliativos, que va a ser el hilo conductor, como verán, de nuestro libro. Tenemos la fortuna de tener con nosotros en directo a Enric Benito, autor del libro, casi en primicia, porque el libro está recién salido del horno, hace justamente 2 semanas que está en las librerías, que está a la venta, y aprovecho ya para decir que el doctor Benito ha querido ceder el producto de la venta del libro a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Nos acompaña también el profesor Javier García Campayo, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza, que ha escrito el magnífico prólogo de este libro. Aquí también agradecemos su participación. Igualmente queremos dar las gracias a la editorial HarperCollins por su contribución a este acto y por la cuidada edición del libro, y, por supuesto, a Ibercaja por habernos acogido en este emblemático lugar del Patio de la Infanta. Bueno, y entre todos vamos a compartir una tertulia. Vamos a compartir un rato de tertulia en torno a un libro que es autobiográfico, donde las experiencias vitales y la trayectoria de la vida de Enric se convierten en una fuente de sabiduría para todos los públicos, como verán. Este libro es el relato profundo, muy ameno, muy divertido. O sea, yo creo que todos los que lo hemos leído pues nos hemos sonreído en más de una vez, más de una ocasión. Y lo que relata es una vida dedicada a la medicina que con el paso de los años va adquiriendo algo que, en mi opinión, se puede decir que es, en cierto modo, una vida que tiene un sentido revolucionario. Y explicaré por qué. Pienso que esto es así por un motivo fundamental, porque nos enseña que la enfermedad incurable y la muerte dejan de ser un fracaso de la medicina para convertirse en una etapa en el camino que tiene mucho que ver con la felicidad de las personas y donde todos nos debemos sentir comprometidos, profesionales, cuidadores, familiares y también los propios pacientes. Y digo que este enfoque es revolucionario porque rompe el saque de las facultades de medicina. Es decir, las facultades de medicina siguen enfocadas a evitar la muerte a toda costa, algo en lo que van a seguir fracasando, porque, como ustedes saben, la mortalidad de la especie humana sigue siendo del 100%. Confieso que la lectura de este libro me ha cautivado por muchos motivos, para mí entrañables. Personalmente me ha removido los recuerdos de mi vida como médico de familia, donde me ha tocado atender a personas en el final de su vida, en el hogar, rodeados de su familia, algo que me ha dejado una huella imborrable en esta lista de las pocas cosas importantes que uno ha hecho en su vida. Y como la cabra tira al monte, yo soy profesor de bioética y he disfrutado a lo largo del libro viendo cómo en sus páginas van aflorando con gran naturalidad toda una serie de cuestiones éticas, dilemas en la información, la comunicación de malas noticias, la conspiración del silencio, la adecuación del esfuerzo terapéutico, el respeto por las preferencias del paciente, la indicación de la sedación paliativa, el auténtico significado de la compasión, entender la medicina como un servicio y no como un negocio, los fines de la medicina diferenciando la fase curativa de la fase paliativa, donde la prioridad es la calidad de vida. Entonces, por todas estas razones, como ven, este libro para mí es un auténtico manual de introducción a la bioética, elegantemente disfrazado de ropaje biográfico. De hecho, pues yo, o sea, modestamente, he decidido que en el futuro, pues en el próximo plan de estudios de la Facultad de Medicina, que empieza el próximo año, yo voy a incorporar la lectura de este libro en primero de carrera, porque creo que en la asignatura de ética, en la materia de humanidades médicas, permite de una forma entretenida y motivadora introducir al alumno
ya desde el principio en una serie de reflexiones sobre lo que significa ser un buen profesional y buscar la toma de decisiones prudentes ante el paciente incurable, que es algo que es un escenario que va a afectar al 70% de las personas. Quiero señalar que uno de los momentos más fuertes del libro es cuando, ya cumplidos los 40 años, Enric da un giro a su orientación profesional tras una auténtica crisis existencial que en las páginas del libro se nos expone sin ningún pudor. Y es entonces cuando se lanza Enric al gran proyecto académico que le ha dado proyección internacional, que es el desarrollo de los cuidados espirituales en el seno de la medicina paliativa, lanzando un envite a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que la SECPAL le acepta y, en mi opinión, esto va a hacer historia. Quiero aprovechar para decir que la SECPAL, es decir, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, dio sus primeros pasos en Zaragoza, en el año 91, 1991, en los sótanos del Hotel Sport, que es un hotelito que está al lado de la antigua estación del Portillo, que allí nos reuníamos en aquellos años para hacer los primeros cursos de cuidados paliativos que se hacían en España. Bueno, pues allí nació el embrión y la prehistoria de la SECPAL. Bueno, y entonces sobre esta ventana abierta a la trascendencia, yo adelanto ya una cuestión que me gustaría tratar en la tertulia, ¿no? Que es pedirle a Enric que nos hable de esta cuestión, ¿no? Yo ya debo callar porque yo solo soy el telonero y debo dar la palabra al doctor García Campayo antes de escuchar a nuestro autor y de abrir con todos ustedes la tertulia. Javier, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el segundo telonero y también quería agradecerles su presencia aquí y, por supuesto, a Ibercaja la posibilidad de estar en este entorno tan agradable y a Enric el favor que nos ha hecho, ¿no?, de venir a Zaragoza. Él presenta el libro en 2 o 3 ciudades y tuvo la deferencia, ¿verdad?, por amistad, de venir aquí a Zaragoza porque somos amigos de hace años, ¿no? Y por eso para mí es especialmente entrañable, ¿no?, presentar este libro. Ya me han presentado, yo soy psiquiatra y siempre me ha fascinado el tema de la muerte y los aspectos psicológicos en relación a este proceso de la muerte. Y sobre todo acompañar a un excelente amigo cuando escribe un libro, ¿no?, que es su primer libro y que además lo ha hecho con un cariño, y como suelen ser estos primeros libros, ¿no?, que son muy autobiográficos, aunque, como ya ha comentado Rogelio, hay otros aspectos muy importantes que se tratan en esa especie de disfraz biográfico, ¿no? Es difícil separar la obra del autor. Yo no voy a hacer spoiler, no voy a hablar del libro, el libro es apasionante. Me interesa más hablar del autor, ¿no? Yo creo que es difícil entender la obra si no se conoce al autor. Yo siempre digo que las biografías de todo el mundo son apasionantes, ¿no? La vida de los seres humanos es fascinante, ¿eh? Pero sobre todo cuando se ha tenido un claro propósito, un claro sentido de legado. Y yo creo que Enric lo tiene, ¿eh? Él tenía desde siempre una visión importante de lo que quería hacer en la vida, ¿eh? Y cuando se tiene esa sensación de sentido, yo creo que la vida de los seres humanos se convierte en una especie de viaje del héroe, como decía Campbell, ¿no?, el famoso antropólogo, ¿no? En literatura se describen diferentes tipos de héroes, ¿no? Héroes más románticos, que se dedican a la vida, ¿no?, al amor en pareja, etc. Yo creo que Enric tiene algo de eso, ¿no? Es un hombre felizmente casado desde hace muchísimos años. También hay otros héroes que son de acción, que se sobreponen a todo tipo de dificultades para conseguir su objetivo. Yo creo que Enric tiene algo de eso también, ¿no? Es toda una vida luchando por algo muy valioso. Pero sobre todo, yo creo que Enric es un héroe de sabiduría, ¿eh? Él, yo creo que su gran misión, como comentaba también Rogelio, es transmitirnos una sabiduría específica y es todos los componentes espirituales en el tránsito de la vida a la muerte, ¿no? Cómo podemos llevarla mejor nosotros mismos y cómo podemos ayudar a otros a que realicen este viaje de la forma con menor sufrimiento posible. Pero como les decía, quería analizar un poco la vida de Enric, toda su historia y cómo se expresa en el libro, ¿eh? Por un lado, la lucha contra las circunstancias, ¿no? Yo creo que
no tuviste una vida fácil, Enric, ¿no? Y yo creo que eso marca mucho y marca la capacidad de pelear por el objetivo, ¿no? De no soltar esa visión, ¿no? Es un hombre que se hizo a sí mismo, ¿eh? Estudió medicina en una época en la que era complicado que los hijos de familias humildes, como hemos sido ambos, pudiesen estudiar una carrera, ¿no? Y fue el esfuerzo de sus padres y de él mismo quien permitió acceder a este logro, ¿no? Tras terminar la carrera, pues intenta perseguir el sueño, y se va a Barcelona en una época en que no existía un MIR reglado, sino que todo era mucho más complicado, ¿no? Se va a una ciudad, bueno, que en aquella época todos sabemos que no es como ahora, ¿eh? A la aventura, formarse en algo que creía y posteriormente su compromiso con los cuidados paliativos, ¿no? Como contaba Rogelio también a partir de los 40 años, y estos aspectos más espirituales, pues fue una nueva revolución, ¿no? Porque es empezar un camino que nadie había abierto anteriormente, ¿no? Es algo realmente difícil. Por otro lado, un segundo aspecto, junto a la lucha, yo enfatizaría el amor. Ya hemos dicho que parte de héroe romántico, pero yo diría que es una especie de amor a la humanidad, ¿no? Es una entrega a los demás, eh, golpeado este niño por la enfermedad, ¿no? En el libro veréis, ¿no? De uno de sus hermanos, supo lo que es el sufrimiento del mundo. Yo creo que el sufrimiento, cuando es uno capaz de poder transmutarlo, ¿no? Te da una capacidad de, de crecimiento increíble y yo creo que eso le sirvió para él. Y yo creo, nunca lo hemos hablado, ¿no? Pero que seguramente ese contacto tan intenso con el sufrimiento en los primeros años de vida fue una de las razones por las que luego estudió medicina, ¿eh? En mi caso pasó parecido, ¿no? Un contacto con el sufrimiento y fue lo que nos decidió a eso. Y, y junto a ese deseo de ayudar al mundo, ¿no? De ayudar a las personas que sufren, ¿eh? Y te involucraste con asociaciones y siempre lo ha defendido de forma muy desinteresada. Ya se ha dicho que los beneficios del libro van a una asociación, a una sociedad, no son para él, ¿no? No es algo habitual. Y por último, su interés por el periodo final de la vida, ¿no? Por ese tránsito hacia la muerte, ¿eh? Cuando la mayor parte de sus compañeros se centraban en los aspectos puramente biológicos o farmacológicos, porque son más fáciles de manejar, hay un protocolo, y uno no se involucra tanto emocionalmente, pero sobre todo enfatizó esos aspectos psicológicos y espirituales, ¿no? Donde uno se involucra, donde uno tiene que sufrir, acompañar en ese sufrimiento y trabajarse personalmente, ¿eh? Mi experiencia también, como se contaba antes, con enfermos terminales, ha sido seguramente de lo más satisfactorio de toda mi carrera profesional, ¿no? Porque la profundidad y la calidad de la comunicación que se alcanza con las personas que están en este proceso terminal no tiene parangón, no es comparable con nada, ¿no? Porque ante la presencia de la muerte, todo lo demás no importa. Y por eso insistir en que el inconformismo de Enrique le llevó a desarrollar esta disciplina, estos saberes que no existían anteriormente y, como ya se ha dicho, en idioma español es seguramente un referente absolutamente internacional. Quería acabar reflexionando sobre la importancia de la muerte, ¿no? Y máxime en estos tiempos. Se considera que el ser humano sería el único ser vivo que es capaz de ser consciente desde los primeros años, 8 o 10 años, de que va a morir. Y claro, esto marca toda su vida. Esto ha sido uno de los grandes temas de la filosofía. De hecho, se considera que la hominización, es decir, el pasar de mono a ser humano, tuvo que ver con esto, ¿no? Cuando hace 80.000 años empezamos con los enterramientos, ¿no? Durante milenios, las creencias de la humanidad, creencias religiosas, daban una protección, daban una seguridad, ¿no? En este tránsito hacia la muerte. Pero en las últimas décadas, en los últimos años, la pérdida de estos referentes religiosos, espirituales, hace que el sufrimiento de las personas cuando van a morir se haya incrementado de una forma increíble, ¿no? Y esto ha llevado a aspectos como que ya saben que en Estados Unidos la FDA, la sociedad la institución que regula todo el tema farmacológico, haya aceptado fármacos como la psilocibina, ¿no? Una sustancia psicodisléptica, porque la sensación de conexión con el mundo de apertura que da permite a muchos pacientes afrontar este proceso de una forma con mucha menos ansiedad, con mucha menos angustia. No sé si de eso también hablaremos y debatiremos.
yo también quería, para terminar, comentar el impacto tremendo que produce, por ejemplo, la muerte en los niños, ¿no? Yo creo que los que hemos tenido que acompañar, experimentar ese proceso, produce como una sensación de que algo en el mundo funciona mal, ¿no? La muerte siempre es algo que moviliza, pero la muerte de un niño es como la sensación de que el mundo es injusto, ¿no? He visto mucha gente que tenía profundas creencias espirituales perderlas en ese momento, ¿no? En un enfado con Dios. Y he visto también muchas parejas, ¿no? Cuando se han muerto los hijos, divorciarse. Los datos son que más del 50% acaban divorciándose porque no pueden soportar ese sufrimiento, ¿no? Yo creo que el acompañamiento en todos esos procesos es fundamental, y por eso, para terminar, lo que quería resaltar es que nos encontramos ante un proceso, el proceso de acercamiento a la muerte, que seguramente es el más decisivo de todas nuestras vidas. ¿eh? Es una ciencia que está naciendo, que está desarrollándose y nos encontramos con uno de los expertos internacionales en el tema. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a disfrutarlo. Así que, Enrique, cuando quieras. Muy bien. Bueno, Enrique, muchas gracias, Rogelio. te pedimos primero que, Sí. antes de dar la palabra al público que está ahí, tienes que decirnos lo que... Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Estoy impresionado porque yo cuando me dijeron que había una sala de 350, yo ahí, bueno, va a ser muy triste que estemos los 4 amigos de siempre, ¿no? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias, Rogelio, gracias, Javier, gracias a HarperCollins y también a Ibercaja. Bueno, yo voy a decir un par de cosas, si me permites. Yo me siento en casa, o sea, yo he pasado 6 años en esta ciudad, entre los 18 y los 23, que acabé medicina. Pues yo estudié medicina en esta facultad, en la Plaza del Paraíso, en la antigua facultad de medicina, ¿no? Y quiero decir otra cosa que pues, puede parecer curiosa, pero la vida da muchas vueltas. Hace 55 años, el mes de marzo, en este mismo sitio, yo estaba encerrado protestando contra el estado de excepción que habían declarado Franco. Y entonces nosotros estamos encerrados en la iglesia del Salvador, que debe ser por aquí cerca, debe ser este sitio más o menos, ¿no? Es decir, que conozco la ciudad y me siento encantado de estar con vosotros. Yo, más que nada, reflexionando un poco todo eso, decir cómo nació este libro, porque es la pregunta que seguramente alguien se plantea, ¿cómo a esta edad se te ocurre escribir una cosa de estas? Y os voy a decir que, a ver, mi primera parte de la vida ha sido aprender. Javier decía que hay 3 partes en la vida, ¿no? Y estoy todavía en la primera, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo. Después fue ejercer y hacer de médico, y acabé siendo oncología. Y un momento dado, a mis 43, 44, por ahí, tuve una crisis terrible, ¿no? Tuve 6 meses de baja, diagnóstico era baja por depresión clínica, era una noche oscura del alma, era un momento durísimo de mi historia, donde yo había perdido el sentido, me encontraba fatal, el psiquiatra, un buen amigo, me daba Prozac, que me producía sequedad de boca y estreñimiento, pero yo le miraba a los ojos y me daba cuenta que este chico, que era muy buen amigo, buena persona, no sabía qué me estaba pasando, profunda, íntima. Yo digo, este hombre me quiere ayudar, pero no sabe cómo. Y yo, lo tenemos crudo, porque si eres el experto, lo sabes, fíjate tú. Entonces, ahí empieza un viaje, que es un viaje espiritual, es decir, buscar la raíz del sinsentido, del absurdo, del fracaso, porque como una persona que socialmente ha triunfado, porque era un oncólogo que publicaba en el American Journal, International Journal, o sea, daba conferencias en París, en Heidelberg, o sea, era una persona, en fin, un oncólogo de los de, en fin, tengo un amigo psicólogo que dice, ¿sabes, Enrique, cuál es la diferencia entre un oncólogo y Dios? Que Dios no pone quimioterapia. Entonces yo era un oncólogo de estos. Y claro, cuando se cae del burro y se da cuenta que hay una profunda insatisfacción interna, a pesar de que has triunfado económicamente, socialmente, académicamente, ¿no? Entonces allí empiezo el viaje y me doy cuenta conecto en esa autoindagación como, ¿por qué me pasa esto? Entonces yo rebobino mi historia y me encuentro con un hallazgo, y es a mis 10 años me ha pasado algo muy intenso, que es que muere la persona que yo más quiero en este momento, que es mi referente, que es mi abuelo, que muere de una manera, digamos, con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento, porque en aquel momento la morfina por lo que fuera, etc., ¿no? Y yo me cojo un cabreo de mucho cuidado. O sea, eso no acabará así. Y rebobino y me acuerdo y digo, claro, yo me he prometido que esto no tenía. Entonces, ¿qué haces poniendo quimioterapia y haciéndote famoso? Eso no es algo que hemos venido. Hemos venido a hacer algo para ayudar a la gente que esto no acabe así. Entonces digo, ya lo tengo. Y a mis 45 aproximadamente digo, dejo la oncología y voy a hacer otra cosa. Entonces
ahí encuentro las dificultades de... Bueno, eso es lo que cuento en el libro, no lo voy a contar todo ahora, pero luego el viaje que hago a partir de ese momento es ir profundizando, porque yo me doy cuenta que el núcleo esencial del acompañamiento en cuidados paliativos no es el control del dolor, no es el manejo de los síntomas, que está muy bien, no es la comunicación, no es la bioética, que está muy bien y muy necesaria, sino que la espina vertebral, la columna vertebral de los cuidados paliativos es el acompañamiento espiritual en el proceso de morir. Y ahí no hay libros de esto. No hay libros, perdón, en medicina, pero sí que está Lao Tse, Confucio, Buda, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, todas las tradiciones de sabiduría han escrito de eso. Nosotros tenemos un laboratorio de investigación antropológico precioso, que es la cama de acompañar al enfermo, que vas viendo, si sabes mirar sin miedo, ves lo que no está escrito en los libros. Pero después algunos como yo teníamos un máster en sufrimiento. Yo ya tenía una licenciatura, había, como dice Javier, trascendido esa etapa y me podía permitir había hecho digamos, tomar conciencia de que los contenidos de mi mente no soy yo y desde aquí puedo observar lo que me está pasando. Entonces, a partir de aquí, empiezo un viaje de intentar llevar esto al ámbito académico. El año 2004, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, creamos el grupo de espiritualidad de la SECPAL para intentar llevar todo eso al ámbito académico. Entonces, no, o sea, yo hablo de esto, pero somos muchos que hemos construido todo un know-how en este momento. En fin, ahora mismo la última etapa es que la universidad, tú no lo sabes esto, Javier, la Universidad Ramon Llull de Barcelona nos ha aceptado el primer máster universitario en acompañamiento espiritual en clínica. O sea, estamos llevando esto al ámbito universitario, porque es el reto de dar herramientas a los profesionales de cómo hacer ese acompañamiento. Bueno, esa es la parte académica. Pasa que un momento dado, cuando yo dejo de trabajar, porque llega a unos 67 años, tienes que jubilarte, bueno, me cae la organización de lo que es los cuidados paliativos en la Comunidad de las Islas Baleares y estoy 4 años trabajando allí en la organización, pero luego ya me quedo de docente y empiezan a pasarme cosas, como que pues un día me graban una conferencia hablando de morir y la cuelgan en YouTube. Yo no sabía ni que existía YouTube, era el 2015. Y a partir de aquí empieza la gente a escucharme y entonces viene un señor y me dice, oiga, quiero hacer una página web donde usted podía hablar de estas cosas porque hay mucha gente que necesita esta información. Digo, ¿cómo se llama la página web? Dice, al final de la vida.org. Digo, menuda mierda de página. Perdón, si la vida no tiene final, tío, pero no te has enterado, ¿o qué? Mira, lo digo porque soy muy provocativo, porque me he dado cuenta que cuando llamas la atención, la gente presta atención. Entonces, una de las formas de llegar a la gente es ser un poco gamberrete, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a pasar estas cosas y yo me doy cuenta de que hay una necesidad enorme por parte de la ciudadanía. Aparte que los profesionales necesitamos formación y acompañamiento espiritual, los ciudadanos necesitamos saber lo que yo he aprendido. Es que esto está bien organizado. No tengan miedo. O sea, morirse es seguro. En los dos sentidos. Bueno, todo eso cuando lo digo, y lo digo desde la experiencia, no desde que cuando me preguntan, yo no soy creyente. Lo digo claramente para que la gente lo sepa. Yo soy sapiente. O sea, yo lo sé. De haberlo saboreado, de haberlo vivido cientos de veces. Y cuando lo cuento, veo que a la gente le resuena como auténtico. Porque no es lo que digo, sino desde dónde lo digo. Entonces, me doy cuenta que me toca, de alguna manera, contar cosas de estas, ¿no? Y bueno, entonces, una de las 1000 historias que me han pasado desde una obra de teatro donde aparezco allí en una obra de teatro diciendo del enfermo que... Bueno, todo eso está contado en el libro. Hasta que un momento, un día, me llaman de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y me dicen, doctor, alguien está pidiendo su teléfono porque quiere hablar con usted. Es una viuda de alguien que ha fallecido hace 3 días, una persona muy conocida en televisión y tal. Digo, bueno, pues será una viuda triste que habrá que consolar. Bueno, esto ya tienes el protocolo de atención a la señora que acaba de ver su morir de 3 días. Vamos a ver. Y entonces era Paz Padilla. Y Paz Padilla me dice, Enrique, qué ganas tenía de conocerte para darte las gracias lo mucho que me han ayudado tus vídeos para acompañar a mi Antonio. Digo, madre mía, esto no es una mujer triste, es una mujer que... Ella ha vivido una experiencia que le había cambiado. Ella se había pasado en algunos vídeos para saber cómo hacer eso, pero ella se había metido en la cama de su marido cuando él se estaba yendo. Había protegido, lo había cuidado, lo había acompañado, había ocultado a toda la farándula de la gente que lo rodeaba entre de 5 y esas cosas, que su marido tuviera cáncer. O sea, lo cuidó exquisitamente. Cuando él se estaba muriendo, estuvo acompañado. Claro, la experiencia de cuando alguien suelta y se va y tú percibes esa paz, esta serenidad, esa dulzura, esa atmósfera, te cambia experiencialmente.
Eso no hay que leer ningún libro. Y dice, Enrique, y me creo que estoy loca porque la gente me dice que tengo que estar triste y yo estoy muy bien. Digo, es que la tristeza es una emoción, la nostalgia de haberte perdido, pero la alegría y el gozo de saber que está bien, que te has acompañado, da sentido que la muerte no existe, que el amor es más fuerte que la muerte. Eso que has vivido está bien. Entonces nos hicimos amigos. Lo digo porque ella decidió escribir un libro y me pidió que le hiciera el prólogo. Entonces yo le hice el prólogo a Paz Padilla de su libro, que se llama El humor de mi vida, está dedicado por HarperCollins también, y la presentación del libro voy a Madrid y hablo un poco allí para decir lo que hace Javier y Rogelio ahora conmigo, pues, y los de HarperCollins me dicen, doctor, tiene que escribir un libro. Y digo, no tengo tiempo, ni ganas, ni no sé qué. Y bueno, me han ido persiguiendo 2 años seguidos. Y este verano estaba yo en Kerala, estaba en la India, en un retiro que me hice por mi cuenta, en un spa de medicina ayurvédica, no, nada serio. Bueno, todo serio que puede ser el profundizar un poco en el silencio de ti mismo, ¿no? Entonces me llega un aviso de HarperCollins diciéndome, Enrique, no te vamos a molestar más porque sabemos que no, pero te queremos decir que hay una persona que me ha preguntado si te conoce, si te conozco, y le he dicho que sí, me dice que quiere darte las gracias porque su madre, su padre, no sé qué, y que tienes que escribir un libro. Era el día 13 de julio. Es el día de San Enrique. Bueno, yo no sé, me sentí diciendo, a ver si tendré que escribir un libro. Entonces llegué a casa, después de las vacaciones, y el mes de agosto me senté y por la mañana cuando me levantaba, antes me empezaban a entrar historias de pacientes. Y a ver, si voy a escribir un libro, no voy a escribir un libro de autoayuda, ni de acompañamiento, ni de compasión. Todo eso hay 1000 de libros, pero hay uno que no puede escribir nadie más que yo, que son las historias auténticas de la gente que ha acompañado, que están vivas, porque están en mi corazón y están vivas. Y cuando yo las cuento, sé que la gente percibe, intuye, saborea esta autenticidad. Entonces, voy a escribir un libro de historias. Y entonces, bueno, en un mes lo mandé a HarperCollins y me dijeron, tío, te has pasado, has escrito 2 libros, llevas 350 páginas, necesitamos un poco más, un poco menos. Bueno, pues vamos a recortar y ahí está el libro. Entonces, bueno, esta es la historia del libro, de un poco cómo a los 75, que voy a cumplir en un par de semanas, pues, pero sigo siendo este niño gamberro, que ahora mismo disfrazado de profesor, que tiene más credibilidad y hace que la gente le escuche mejor, ¿no? Cuando eres doctor en medicina y no sé qué, todas estas cosas, pero sigo siendo el niño que además ahora mismo ha cerrado la historia y ha dado sentido a la muerte del abuelo, porque como dices tú, los sanadores heridos somos gente que en lugar de cerrar la herida o anestesiarla o dormirla, la hemos tenido abierta y yo tengo una ternura especial, una sensibilidad para cuando alguien está sufriendo, acercarme. He aprendido muchísimo a cómo regular y poder estar ahí para... el mensaje es, estás viviendo en tu mente una historia que te estás contando, pero tú no eres esto que te pasa. Yo estoy conectado con la profundidad de lo que nos sostiene los dos. Te estoy poniéndote un espejo para que tú veas lo que yo veo de ti, que no es el desastre, ni el fracaso, ni el absurdo, no, sino es la profundidad y la sabiduría que hay en cada uno de nosotros. Si yo soy capaz de que tú descubras eso en ti, tú haces un viaje de aquí a aquí y cuando llegas aquí dices, wow, pues eso es la sanación. Ese es el proceso de acompañamiento espiritual con el que yo, pues ahora mismo nos dedicamos a enseñar, ¿no? Y bueno, ahora estoy abierto a que habléis un poco del libro, que nos preguntéis, o en fin, supongo que estáis muchos aquí porque sois amigos de ellos. Me han dicho, he traído a mis alumnos, digo, ¿qué alumnos más mayores que tenéis ya, no? Bueno, abrimos el Adelante. coloquio. Yo no sé si... No sé si hay micrófono ni desde el cómo funciona público esto. se habla con micrófono. Creo Sí, que... pero no hay nadie Si para llevar el micrófono. alguien quiere decir algo y puede hacer alguna pregunta o comentar. Hemos pensado que nos vamos a dar media horita o una cosa así, ¿no? Un poco más, lo que necesitemos, porque realmente el libro al final se cierra con 7 lecciones, que es un poco lo que convendría saber, ¿no? Y el otro día lo presentamos en Madrid, mientras llega al micro voy a seguir. Lo presentamos en Madrid y una amiga filósofa, Mónica Caballé, me dijo, Enrique, es muy interesante que estas lecciones de cómo vivir el morir son las mismas que yo enseño para aprender a vivir bien. Realmente no hay diferencia, ¿no? Son los dos mismos aspectos. Tenemos un micrófono. Una palabra, si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere intervenir y le damos el micrófono. Aquí delante. Gracias.
Muchas gracias. Beatriz. Yo quería hacerle una pregunta. En esta sociedad tan escéptica y tan materialista, ¿cómo hace usted para que ese clic que ha dicho para introducir esa vía espiritual para enfrentarse a la muerte? ¿O cómo se puede hacer? Tengo la suerte que no tengo que trabajar con la sociedad, trabajo de uno en uno. Y entonces, cuando me encuentro con una persona, yo sé que esta persona puede ser un ignorante de su propia profundidad espiritual, pero es tan espiritual como yo, aunque lo haya olvidado o no lo haya identificado. Entonces, el modelo antropológico que empleamos para acompañar se basa en que la sed conoce el agua. La gente ya tiene dentro de sí las respuestas a todo lo que necesita. Está viviendo en la azotea dándole vueltas a problemas, a cosas que... O sea, estamos viendo, como dice muy bien, en una obscena superficialidad. La mayoría de la gente está súper vinculada con las redes, buscando emoticones y likes, y no está conectada ni consigo mismo ni con los de al lado. Y eso es una pena, ¿no? Pero cuando la vida te pone una situación límite, como decía Carl Jaspers, el psiquiatra, es decir, en algún momento en la vida te pasan cosas que no habías previsto, que te encuentras con que, wow, vale, pues aquí poca broma. Se acaba el TikTok y el Facebook y toda la tontería. Y cuando te tienes que poner en serio, entonces te empiezas a preocupar. Y ahí, si tienes a alguien que te recuerda que esto que pasa va a pasar, pero que no estás sola, que yo sé el camino, lo que te está pasando te ha pasado a cientos de personas, y sé el camino por donde vas a ir, y sé cómo ayudarte a mostrarte el mapa para que tú, el camino lo haces tú, pero no estás sola y te voy a acompañar para que sepas cómo. Entonces, ese viaje que vas haciendo, si estás acompañada, porque al mismo tiempo que te plantea esa crisis, tú tienes tus propios recursos. O sea, nosotros el modelo que empleamos de acompañamiento es un modelo de simetría moral. O sea, yo no doy respuestas a nadie, ni salvo a nadie. Yo estoy recordándole al otro que él ya puede hacer ese proceso, ¿entiendes? Entonces, tengo la suerte que no tengo que trabajar con la sociedad, trabajo con las personas. La sociedad es un genérico, ¿no? Yo de uno en uno y con la familia, porque la persona además viene con su acompañamiento. Entonces, a veces hay que trabajar más con la familia que con la persona. Pero la ventaja que tenemos es que no hay que predicar nada, no hay que enseñar nada, hay que simplemente acoger a la persona que cuando se siente frágil, vulnerable, herida, el amor, la conexión, lo que hace que estemos juntos, hace que esa persona pueda hacer ese viaje y dejar su mente para llegar a su corazón. Lo estoy explicando de manera muy simbólica, si quieres, ¿no? Pero esa es la experiencia de cientos de veces. Las historias que cuento en el libro son auténticas viajes de personas que vienen con más o menos grado de madurez, con más o menos grado de, bueno, de capacidad de aceptar. Porque el secreto es muy sencillo. Tú no tienes una vida, la vida te tiene a ti. Cuando tú tienes una situación de este tipo, lo que tienes que únicamente darte cuenta que hay un fluir de la realidad en el que tú estás en el río de la vida. Si tú te resistes porque no quieres que esto ocurra, aquí empieza el sufrimiento. El sufrimiento no es más que el rechazo del presente, la no aceptación de lo que hay. Esto que hay no me gusta, que me lo cambien. Es humano, es normal. No digo que sea... O sea, no es, pero en la medida que tú eres más sabio, te das cuenta de que rápidamente que esto no lo voy a poder cambiar. Cuando tú aceptas lo que no puedes cambiar, fluyes y dejas de estar atrapado en el sufrimiento que has creado tú misma en la resistencia a aceptar lo que no puedes cambiar. Ese modelo es caos, lucha, resistencia, no quiero porque a mí es injusto, soy demasiado joven. Todo este rollo es hacer una auditoría del universo diciendo que está mal organizado, cuando tú no sabes ni siquiera cómo funciona. Entonces, cuando tú haces ese viaje de no quiero, si tienes la suerte, porque tienes la suerte de que alguien te acompaña y te ayuda a hacer ese proceso de aceptar y soltar, entonces descubres que hay otro nivel de conciencia más allá de esta crisis, con otra mirada, con otra perspectiva, con otra experiencia. Dices, wow, porque ese es el modelo. Caos, resistencia, lucha, las 4 primeras fases de Kubler-Ross, que es la psiquiatra que habló del proceso de morir. La negación, la ira, la negociación, la depresión, todo eso es un paquete y ahí está la resistencia. Cuando aceptas, te entregas y dejas que pase lo que va a pasar, te pongas como te pongas, mejor que te pongas. Entonces,
ahí hay otro nivel de conciencia. Eso se llama trascendencia o sanación. Es la recuperación de la integridad a otro nivel que no habías ni imaginado cuando estabas ahí. Cuando os veo muy serios, os voy a contar una crisis básica, que es la primera crisis existencial que yo tuve. Y es que yo tenía 8 años, aquí no hay niños, ¿verdad? Entonces, tenía 9 años o algo así. Y me vino uno y me dice, Enrique, ¿pero tú no sabes que los Reyes Magos son los papás? Digo, no puede ser, ¿qué me estás diciendo? Una crisis existencial, porque se me está hundiendo mi cosmovisión. No dije eso porque no era tan preciso, pero es decir, me ha engañado, no me puedo fiar ni de mis padres, además no me gusta, quiero que vengan los Reyes. Claro, a ver, es duro, ¿no? Pero imaginaros que ahora a mis 75 tuviera la misma ilusión de Esperando a los Reyes que tenía mi nieto cuando tenía 7 años. Sería un poco patológico, ¿no? Quiero decir que crecer duele, pero te da una mirada que no tenías antes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, eso es así. Todas las crisis son estas. Y el proceso de morir no es más que otra de las crisis a la que la mayoría no llegamos preparados porque hemos estado haciendo que esto ocurra en la televisión, ocurre en Gaza o ocurre en Ucrania, ¿no? O en las películas. Y a mí no me ocurre. Bueno, pues te va a pillar mal. Porque entonces, otra de las cosas interesantes es que cuando tú miras de frente a los ojos a la muerte, te das cuenta, primero, que no existe. Existe el proceso de nacer y el proceso de morir. Hay un nacimiento y un morimiento. Me gusta hablar de proceso porque el sujeto de la muerte no es nada, es un constructo mental que hemos hecho. Entonces, cuando haces eso y te lo planteas como seriamente, porque ves a alguien cercano que le está pasando y tú dices, wow, pues te ubicas rápidamente. Es una maestra de vida. O sea, las cosas que te pasan, que son... bueno, a ver, ¿qué importancia tendrá esto el día que yo me vaya? Plantéatelo y verás cómo se caen muchas de las cosas que te preocupan. Porque te vas a ir. Y procura irte bien. ¿Y cómo es irse bien? Irse bien vivido. Habiendo sido coherente, habiendo sido feliz, habiendo compartido tus dones, etcétera, etcétera. O sea, cada uno sabe lo que es. Pero la felicidad hedónica, no. La felicidad eudaimónica. No la felicidad de tomarme un cigarrillo y no whiskies y jeje, jaja, sino de ser feliz, de estar bien, de vivir bien. Y cuando te pilla bien vivido, bueno, vamos a ver qué hay más, ¿no? Cuando se acaba esto, vamos a ver qué hay más. Pero esa sociedad superficial que dices es lo que, bueno, es fruto de intereses de tenernos alejados de nuestra propia humanidad. Porque la palabra espiritualidad, que puede sonar un poco así, finalmente no es más que nuestra humanidad en plenitud. Cuando eres profundamente humano, estás conectado con lo que tú eres. Eso es la espiritualidad. No tiene por qué ser religiosa tampoco. O sea, no estoy en contra de ninguna religión, pero quiero decir, esa es la naturaleza esencial de nosotros como seres humanos, es nuestra naturaleza trascendente. Cuando alguien me habla de la dimensión espiritual, digo, esto no se ha enterado de nada todavía. Porque no hay una dimensión espiritual comparada con una dimensión física, emocional y social. No, la espiritualidad es el core, el núcleo, el cogollo de lo que somos como personas. Luego tenemos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos ideas, tenemos pensamientos, pero eso es lo que hay alrededor del núcleo esencial, esa parte sagrada de nosotros, trascendente, que nos hace merecedores de respeto, que es la fuente de nuestra dignidad, la fuente de nuestro propio criterio. Eso está en cada uno de ustedes. Y no está, ni se compra ni se vende, es lo que somos. Entonces, como vivimos muy alejados de lo que somos, pues cuando nos pasa algo no sabemos cómo movernos. Pero la muerte no existe. Es un dejar esta carrocería e ir a ver qué hay más. Hay evidencias bastante interesantes de que esa mentira que nos hemos creído con el modelo científico del siglo XIX, de la física newtoniana, de que esto es una máquina, el cuerpo es una máquina y que hay que arreglarla cuando se estropea. Y que el cerebro produce conciencia, igual que el estómago produce ácido clorhídrico o el hígado produce bilis. Pues mire, no es así. El cerebro no produce conciencia. La conciencia está deslocalizada. El cerebro es fundamental para que se exprese la conciencia. Si yo tengo un ictus no va a poder hablar o lo que sea. Pero eso no significa que el cerebro sea el que produce la conciencia, porque ahí empieza todo el miedo. Si yo soy una unidad aislada del resto de los demás, con un cerebro y un cuerpo, cuando esto deja de funcionar se acabó todo, pero esto es mentira. Estamos conectados. Formamos parte de una realidad que nos sostiene. No sé, estamos saliendo del libro, porque ahora me ha provocado. Hemos venido a hablar de mi libro, que es para comprar, ¿no? El libro está lleno de historias donde se habla con más sencillez que la que estoy hablando aquí. La ha escrito un niño, entonces es muy fácil de leer. ¿Allá?
piden... Bien, sí, ánimo. Yo te recomiendo que lo leas y tú misma lo verás. Es decir, a ver, adolescentes, yo no creo que... Tengo una nieta de 14 años y no le he sugerido que lo lea, porque su madre, que es mi hija, lo ha leído, le ha encantado y ella ya le dirá cuándo tiene que leerlo. No lo sé. Yo no intentaría hacer pedagogía a los niños, aunque el título es El niño, es un título un poco también para decir, promover esa sensibilidad, esa ternura. Es decir, vamos a ver, alguien que es un niño que aparentemente no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse con algo tan gordo como es la muerte, ¿no? Pues ahí el título viene un poco porque realmente ese niño le ha quitado todo el poder a la muerte y está intentando quitárselo de la mente de los demás también. Por eso estoy aquí hoy. No para vender libros solamente, sino que también, que son para la SECPAL, como ha dicho, pero sobre todo porque me doy cuenta de que da mucho sentido para mí, aparte de estar con los amigos en Zaragoza y después ya tomar unos vinos y esas cosas, que también lo haremos, el que la gente, cuando yo veo que lo que estoy diciendo les está llegando, me da mucho sentido, porque es ayudar a la gente a desmontar el miedo. Y el miedo a morir es el único miedo. Si te quitas el miedo a eso, no tienes miedo a la vida. Vives con intensidad, con plenitud, con gozo, con alegría. Eso es lo que nos pasa, por lo menos, a los que estamos conectados con, no sé, con lo que somos. Gracias. Sí. Aquí. Buenas tardes. El proceso de pasar a quitarte el Prozac a meterte hacia adentro, ¿qué es lo que fue? Bueno, si no le importa, repita para que lo oigan todos, porque la pregunta es fundamental. Gracias. Buenas tardes otra vez. El cambio de quitarse el Prozac a meterse hacia adentro y ver realmente cuál era el motivo de su pena, ¿cómo fue? A ver, yo creo que debe haber muchos caminos. Yo soy muy tozudo, soy Tauro, soy cabezón, soy insistente. O sea, entonces yo creo que en aquel momento yo no escuchaba mi voz interior. ¿Comprendes? O sea, la enfermedad, el final era, yo resistía mi intuición de que me decía, Enrique, ya está bien de esto, ¿no? No, pero yo seguía, porque además estaba complicado, tenía equipos de investigación, tenía becas europeas, tenía que llevar artículos a las revistas, o sea, entonces me había alejado del enfermo de la clínica, había dejado la clínica para trabajar en investigación. Entonces me estaba dando conferencias de aquí y allá, publicando artículos, dirigiendo equipos de investigación, pero estaba cada vez más triste por dentro. Y no escuchaba mi intuición, que me decía, esto no es lo nuestro. Entonces seguía, hasta que me quedé, hice un colapso, prácticamente un shock vagal en una reunión con 12 personas, me tuvieron que llevar a casa. Y al día siguiente me di cuenta que se había hundido el misterio, se había desmoronado todo. Entonces, esa búsqueda de cómo salir de este laberinto fue un proceso lento y difícil, ¿no? Al principio, Prozac, yo no estoy en contra de los fármacos, ¿eh? O sea, me fue bien, supongo, el bajar el nivel de agitación mental que debía tener. Pero sí que había una búsqueda de por qué me ha pasado esto, qué sentido tiene. O sea, esa búsqueda interior, esa autoindagación, o sea, no fue dejar de procesar, o sea, fue un proceso de meses. Yo estuve 6 meses de baja por depresión. Y cuando volví a trabajar ya no era el mismo. ¿Y qué es lo que le ayudó a salir de esa noche oscura del alma? Básicamente, gracias por la pregunta, yo te diría, bueno, cuento en el libro bastante el proceso, fui a la India, empecé a meditar, a hacer yoga, empecé a conectar más con esa conciencia testigo, con lo que Sócrates llama el daimon, el espíritu, la voz interior. Esa voz que todos tenemos es muy sutil. Y si tú estás con mucho ruido, realmente no la escuchas. Yo diría, esa conexión íntima con lo trascendente que te avisa de por dónde tienes que ir, normalmente la tenemos muy dormida. Porque asusta. La mayoría, ¿no? Entonces, cuando te pasa algo que te pone en tu sitio y le descubres que tienes una fuente de inspiración, tienes una fuente de criterio interior, tú misma sabes lo que está bien, lo que no está bien, lo que te toca, lo que no toca, si esto es tuyo o no es tuyo. Entonces, a partir de aquí, cuando te conectas y descubres esa fuente de inspiración y de intuición, estás conectado con tu sabiduría propia, con tu propio corazón, con lo que tú eres. Y eso es un proceso que a mí me ocurrió a los 40 y tantos,
Y desde entonces no he hecho más que intentar. O sea, yo hago mis retiros, yo hago meditación. O sea, yo cultivo mi capacidad de estar en silencio para poderme conectar Todos los días. con todos los días. Todos los días. Es decir, yo doy clases por Zoom a Latinoamérica, en muchos sitios, y la pantalla de Zoom, pues de vez en cuando me siento con ganas de decir, y ahora os voy a enseñar mi secreto. Entonces aparto la silla y ven el zafú que tengo detrás donde me siento a meditar. ¿Por qué? Y porque es mi alimento, es mi conexión. Algunos lo tienen de serie, hay gente que está muy conectada, pero yo necesito, y hago mis retiros y hago mis prácticas, porque esa intuición es la que me hace, yo qué sé, venir aquí sin papeles, por ejemplo, ¿no? Porque me siento y me conecto con la nube. Y bueno, voy soltando lo que va saliendo. Y habla de la India. ¿Y en España ha ido a hacer algún retiro interesante que le ha hecho también un cambio? Está lleno de retiros interesantes. Javier los organiza. ¿Ah, sí? Y sí, además, a ver, yo soy admirador de Javier, porque además le quiero un montón, porque sí que ha sido un valiente que habla de ciencias contemplativas. Y eso sí que realmente es romper también el paradigma. Estamos en la misma historia. Yo estoy en el proceso de morir, está en otro ámbito, pero estamos cambiando para que la gente comprenda que hay una fuente de intuición y de sabiduría en nosotros, y esos retiros, no hace falta irse a la India. Ah, bueno, en el libro también lo cuento. En la India, ¿sabes qué nos pasó? Íbamos una pandilla, todos contentos, para allá. A ver, entonces el maestro, el profesor de yoga, y hay un gurú, Shivananda, Satyananda, 80 años, un maestro, vamos a ver, todos vamos ahí a ver al gurú, a ver qué pasa. Y entonces el gurú, un hombre sencillo, tranquilo y tal, con una paz, un hombre muy... Y dice, son españoles. Dice, y se puso a hablar en castellano. ¿Y dónde son? Y dije, ¿qué hacen aquí los españoles? ¿Por qué han venido aquí? Tienen ustedes San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola. ¿A qué vienen a buscar aquí? Zasca, zasca. Y ¿de dónde son? Digo, de Mallorca. Y a media hora. Dice, bueno, no he estado nunca en Mallorca, pero aún recuerdo la energía espiritual de las montañas de Montserrat. Vayan ustedes a su tierra, escuchen a sus maestros, sigan ustedes, no vengan aquí a hablar un dios extraño en una lengua extranjera. Zasca, zasca. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como eso, no hay que ir a la India. Bueno, podéis ir a la India, está muy bien. El zafu. El zafu, y después la conexión que se establece cuando alguien está sufriendo y tú te acercas para cuidarlo. Porque lo que decían los dos es que eso es una experiencia impresionante y transformadora. Cuando alguien está sufriendo y tú te acercas para ayudarle, entre los dos a menudo se da una presencia que los cambia a ambos. Y esa experiencia no se puede poner en palabras, pero te da una seguridad y una confianza de que esto está bien, que estamos conectados, que algo nos sostiene, que el sufrimiento, la crisis es una parte, pero que más allá de eso, esa experiencia es impresionante también. Tanto como, o sea, incluso yo te diría para mí, a veces mucho más que el zafu. Pero los dos son complementarios. ¿Sí? Una palabra pedida aquí y luego allá al fondo, que han levantado la mano también hace un rato. Nosotras tuvimos una experiencia maravillosa de acompañar a nuestra madre en el proceso de morir. Ella tenía una demencia de síndrome frontal desde hace 6 años. Sí. Y fue la comprobación empírica, experiencial, de que la conciencia no está localizada en el cerebro. Estoy seguro. Sino que fue maravilloso en esos 6 años donde la demencia de síndrome frontal avanzaba y, sin embargo, cada vez ella tenía más conexión, más dignidad, cada vez estábamos más vinculadas a ella desde un lugar que no era el córtex, desde un lugar mucho más profundo y esencial. Entonces, dentro de esta experiencia hubo un episodio que fue, bueno, roza la magia, y yo te lo he escuchado nombrar alguna vez y lo he escuchado también en una formación que he hecho, en varias, que es que 3 días antes de morir tuvo, no sabría decir, un episodio de... Lucidez preterminada se llama. De lucidez, pero es que eso es vivirlo, porque yo lo había estudiado, lo había leído, pero eso es verlo. O sea, de repente se convirtió en un ser de luz sin ningún resto de la demencia que sufría desde hace 6 años, pura vida, pura vida. Y eso se fue y 3 días después se murió. Y entonces fue maravilloso.
sabíamos que estaba pasando esto, pero me gustaría que nos contases más de este fenómeno. Está publicado. Sí, Mira, sí, pero sí. si nos puedes contar. Sí, bueno, está publicado. Hay estudios recientes del año pasado, un artículo que citaba que cuando lo investigas de forma proactiva para ver qué pasa en estos momentos, en cuadros de demencia, gente que ya no conoce, no recuerda, no sabe quién es, entonces, pocos días o horas antes de morir, en un 70% documentado, hay esos episodios de lucidez preterminal, que es de repente cuando no hay ninguna explicación científica, porque le haces una resonancia magnética y no tiene cortes cerebral, está fundido, tiene un cerebro que está hecho papilla, es una pasa. Y sin embargo, esa persona de repente se conecta, los conoce, a veces habla, se despide, pero de cualquier manera, a veces aunque no hable, el familiar lo reconoce y lo identifica, siente que es ella o él que ha vuelto para despedirse, eso está documentado y publicado. Sí, es una demostración que no es el cerebro que procede. O sea, el espíritu de esta persona se conecta en ese momento. Igualmente, la cantidad de cosas que nos ocurren a los de paliativos, que está súper documentado. Esta persona que se está agonizando y no se va hasta que viene el hijo que está esperando que llegue. O sea, todas esas cosas así. Igualmente, todo lo que sería, pues, tengo un amigo neurólogo y psiquiatra inglés, Peter Fenwick, que tiene publicadas muchas cosas de este estilo también, y habla de todo el itinerario del proceso de morir como, desde una perspectiva espiritual, como la gente, bueno, primero, lo sepáis también, lo digo en el libro, nadie se muere sin saber que se está muriendo. ¿Cómo le vas a esconder a una embarazada que está de parto? O sea, por Dios, o cómo le vas a esconder a un bebé que está naciendo. A lo mejor él no puede expresar lo que está sintiendo, pero está viviendo, por Dios. Entonces, eso para empezar. Pero además, sabemos que el enfermo, la persona que está en esa fase, cuando el fallecimiento ocurre de forma progresiva, que es lo que acompañamos en paliativos, la persona tiene la intuición de que le va a pasar eso, pero además, también documentado en estudios con muchísima frecuencia, entre un 70 y el 80%, de que ven personas que ya no están, les vienen a visitar, les avisan de que mañana vendremos a buscarte, está todo organizado. Y esto sí que lo he vivido también muchas veces. En esa habitación que había tensión, conflicto, ansiedad y malestar, empieza a haber una paz que no te explicas. Ya puedes bajar los calmantes o los ansiolíticos. Porque aquí, ¿qué ha pasado? Alguna vez, si te tienen confianza y pueden hablar, te pueden decir, ha venido mi madre y me ha dicho que mañana a las 7 me vienen a buscar. Poca broma. A las 7 se va. Es decir, todo eso, hay una falta de información y de conocimiento y no es nada extraño ni raro, o sea, está documentado y publicado. Entonces, cuando tú ves esto y te das cuenta, es que somos unos ignorantes. ¿Por qué? Porque de la muerte no queremos hablar. Pues oiga, se está usted perdiendo la parte más interesante de la película. Porque cuando usted se da cuenta de que eso está bien organizado, que funciona bien y que no es para tanto, joder, pues vamos a vivir de otra manera, ¿no? Porque realmente cuando llegas preparado ahí es porque es lo que decía, ¿no? O sea, has sido coherente contigo, con esos valores que te sostienen. Pues, y la gente en estos momentos no se arrepiente de haber tenido poco dinero, poco prestigio, poco poder. En todo caso, si se arrepienten de algo es de no haber estado suficiente tiempo con los suyos, de haber vivido más, de haber trabajado menos, de haber estado... O sea, todo eso se cuenta ahí también, si queréis, ¿no? Pero sí, te agradezco esa experiencia, porque como dices tú, es empírico y eso te cambia la mirada y ya... Porque yo digo, cuando ves a tu padre o a tu madre que se van bien, eso te deja un legado que no tiene precio. También lo cuento, como eso fue mi madre, me dejó a mí esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda. O sea, cuando yo lo que invito a la gente es, si tienes a alguien querido que se va a ir, no digas, no quiero ir porque no sé qué le voy a decir, no tengo... no, o sea, domestica tu miedo si eres capaz, acércate porque hay premio. Ahí te vas a llevar una herencia que no está escrita, pero vas a aprender, porque si tú ves a esa persona cuando se va en paz, aprendes experiencialmente, porque cuando te toque a ti, puedes tener una imagen muy terrible de que has visto a alguien que se ha ido muy mal, que también lo cuento, lo explico. Es decir, imaginaros que podéis tomar a una persona, a un niño de 5 o 6 años, lo vais a llevar a ver un parto. Y en la sala de partos está una mujer gritando, con espasmos y después sangre y no sé qué. Ese niño se iría brutalmente afectado. Cuando entramos en la habitación de alguien que está agonizando, sin preparación, sin madurez, sin perspectiva, sin entender lo que pasa, es lo mismo. Pero como tú no entiendes lo que pasa, lo que ves no es lo que ves la superficie de lo que pasa. Cuando el enfermo está agonizando,
hay unos estertores, está pálido, tiene mal aspecto. Eso a ti no te gusta nada. Y te agobia muchísimo porque dices, se está ahogando. Pero él no se da ninguna cuenta de que se está ahogando. Su cuerpo, él se está desconectando. Pero igual que dices, es que ha roto aguas, la mujer ha roto. Oye, claro, pues como no va si está de parto, ¿cómo no va a romper aguas? Si está ahogando, claro que se va a ahogar. Porque es como nos vamos. Entonces, pero tú tienes que entender, esta persona está en otro nivel, en ese momento él no tiene ninguna percepción de algo. Relájate, ponte tranquila y observa lo que pasa. Porque te vas a llevar una herencia si eres capaz de ver eso, percibes lo que está pasando en profundidad en ese momento. Hay una pregunta por ahí. Primero allá que llevan un rato. Sí, hola. Mira, lo mío eran dos preguntas muy breves. Una era que la has mencionado, que lo de la India me llama la atención, supongo que será más por moda y la excusa de viajar, que es la moda que todo el mundo se va a ver a los gurús de la India. Y la segunda es que como has hablado de la herida quironiana, me gustaría saber si es que también te has acercado a la figura de Quirón que se trata en astrología. Entonces, si has estudiado también astrología. No, para nada. Quirón es el primer, digamos, el arquetipo del sanador herido. Sí, es que es muy usado en astrología, por eso te lo pregunto. Bueno, como has dicho lo de Tauro también. No tengo ni idea de astrología, pero sé algo un poquitín de la historia de la mitología griega, ¿no? Y Quirón es un centauro, que es hijo de Zeus, que Zeus se enamora de una señora y se disfraza de caballo para que no le pille la esposa. Entonces viene y tiene relaciones con esta señora y, claro, iba de caballo, pues el niño queda embarazada y el niño es un centauro, que además es el hijo de Zeus, que es inmortal, pero es un medio caballo, medio hombre, y al final en una batalla le hacen una herida, y estoy simplificando mucho la historia. Y entonces tenemos la combinación perfecta. Una herida incurable de alguien que no puede morir es el paradigma del sufrimiento. Y Quirón se pone a trabajar para ver cómo puede aliviarse su malestar. Y empieza a investigar y a estudiarse las plantas, las tierras, las humedades, las aguas. A ver, se hace un experto y nada le funciona. Hasta que empieza la gente a saber que Quirón era un experto y le van a preguntar para ayudar, para que les ayude. Y cuando Quirón les alivia el sufrimiento, descubre que a él se le alivia la herida. Sí, es que solo por comentar que en astronomía denominan con nombres, por ejemplo, el asteroide Quirón, que existe como si fuera una estrella, y está en conjunción al nodo norte, entonces se supone que son tiempos de curar heridas. Y bueno, coincide la conferencia. Lo desconozco. Pero pues Quirón, quirúrgico, Quiros viene, Quirón ha dado nombre a toda la cirugía. Entonces, es el paradigma del sanador herido. El sanador herido es alguien que sufre una herida y que descubre que cuando ayuda a los demás a aliviar la misma herida, porque se ha hecho experto en esta herida, a él le alivia el sufrimiento. Entonces, un poco, sí, efectivamente. Hay por ahí otra pregunta, gracias. Sí, adelante. Más que pregunta, quería compartir un poco lo que tú has dicho, Enrique, también. En el momento cuando mi madre falleció y estuvo 13 horas o 14 en agonía, y estuvimos en la habitación los 5 hijos y mi padre. Y esto fue impresionante, porque estuvimos sin movernos las 14 horas. Y en un momento que 3 de mis hermanos salieron a fumar un cigarro, que fueron 15 minutos, y nos quedamos mi padre, mi hermana y yo, en ese momento falleció mi madre. Y fue impresionante porque se notó una paz y estamos convencidas, yo estoy convencida de que eligió ese momento. Muchas gracias. Eso es algo que a veces la gente se culpabiliza porque dice, doctor, he estado cuidando a mi marido durante semanas, no durmiendo, tal. Y voy un momento a la ducha o voy un momento a casa a buscar ropa y en el momento que estoy, va y se muere. A ver, la gente se va cuando quiere irse o cuando puede irse, ¿no? No hay que sentirse mal por eso. Pero sí, efectivamente. Lo que sí que me interesa de esa experiencia es darte cuenta de esa nube de gozo, de plenitud, de gracia, de bienestar, de paz, de wow, o sea, no me iría de aquí. ¿Qué es esto? Y es cuando ves que el cuerpo está hecho caldo, el cuerpo está ya no respira, ya no está, además está, en fin. Y sin embargo, te da el mensaje de... Luego hay otra experiencia muy interesante, que yo también la he vivido en mi caso, de
de que después de perder a alguien que quieres mucho, estar hecho polvo y estar como llorando, triste, muy triste, y tener un estado de confianza, de conciencia, un sueño lúcido, donde tú ves a esa persona que dice, por Dios, deja de llorar, que estoy bien, haz el favor. Esto también se da. Entonces, es decir, sabemos tan poco de la conexión que tenemos entre nosotros que hemos asumido que somos solamente esto, pues es el modelo que hemos construido y ahora estamos abriéndonos a integrar la conciencia en la ciencia. Porque eso es el siglo XXI, vamos a tener que integrar, en la ecuación tenemos que integrar la conciencia. No podemos hacer ciencia solamente con el modelo materialista porque eso no resuelve la mayoría de problemas que tenemos. Nos quedan una voz, tres, una palabra allí, ¿no? Y otra aquí. Sí. Uy, no sé si va a dar tiempo para tantas. Hola, buenas Porque tardes. se están empezando a Muchísimas disparar. gracias a todos. Enric, es un placer de verdad estar aquí. Y quería preguntar una pregunta muy concreta. También hay comprobaciones de que, yo imagino que sí, ¿verdad? Pero quería oír su opinión directamente, de cuando alguien se va en el momento de dejar esta vida y pasar a otra, mejor que digo yo, pues ¿hay presencias en esas primeras horas? A ver, yo soy un empírico y yo hablo de lo que yo sé. Lo que no sé, me callo y no digo que no exista. Lo que te puedo contar es que de vez en cuando hay una charla, cuando se va todo el mundo, viene una persona, eso me ha ocurrido muchas veces, un auxiliar de enfermería de una residencia geriátrica y me dice, Enric, yo no lo contaba a nadie, pero usted que habla de estas cosas le quería decir que yo cuando el enfermo se va y voy a arreglar el cuerpo porque ya ha muerto y tal, siento una presencia, noto, o sea, esa percepción. Hay gente con mayor sensibilidad unos que otros para estas cosas. Yo te puedo decir que en el momento que acompaño, cuando la persona se va, si además he tenido un vínculo con ella de tiempo que les he estado cuidando y hay una relación, en fin, empática y emocional, sí que percibo esa paz, esa serenidad, pero no identifico una presencia. Pero Peter Fenwick habla de esto. Esas presencias como de luz o como seres o como energía que está en la habitación manifestándose de alguna manera con gente con sensibilidad para percibir estas cosas. Yo no puedo decir que lo he vivido porque no es verdad, pero hay otros que han comentado eso. Efectivamente, hay gente con mayor sensibilidad para percibir cosas que la mayoría no nos damos cuenta. Pero sí que realmente te puedes llevar la idea, la experiencia de que esto está bien organizado, que morir no es tan terrible, que esta persona está mejor ahora que estaba antes y que además esto sigue. Eso es lo que te llevas cuando estás ahí. El grado de sensibilidad y de apertura que tienes a esto, pues puede que percibas más de lo que yo puedo explicar aquí, ¿no? No lo sé. Seguramente sí. A ver, hay varias palabras pedidas y si somos rápidos, o sea, si son preguntas sencillas, podemos dar la palabra. Yo también estaba pensando una cosa, Rogelio, que podemos dar una opción. Podemos hablar o firmar libros, pero las dos cosas no, porque nosotros a las 8:30 nos vamos, esté como esté el patio. Entonces, si quieren que hablemos, hablamos, pero yo lo que no voy a seguir es, si quieren que alguien... Nos quedan 4 minutos. Bueno, lo que tú mandas. Sí, venga. ¿Quién había pedido ahí? Ahí y aquí. Son 3 palabras, pero rápidas y intentamos también que las respuestas sean rápidas. Sí, me enrollo mucho. Y así... Simplemente quería preguntarle, cuando uno fallece, cuando se va, ¿sí? ¿Dónde cree usted que va? ¿Qué hay? ¿Qué ve? Si sabe alguna cosa, algo que nos diga. Es una pregunta muy interesante. En primer lugar, muchas gracias por la buena opinión que tiene usted de mí si cree que yo lo sé. Está en el libro. Y en segundo lugar, yo no me preocuparía mucho porque todos lo vamos a comprobar por nosotros mismos en algún momento. Y no quieres hacer spoiler. No. Luego aquí delante que han pedido. Intento ser breve. Una preguntita. Cuando tiene que explicar... Aquí estoy. Cuando tiene que explicar a gente sanitaria, sobre todo a gente que igual somos un poquito más científicos, que se dedica a la espiritualidad, que cuando le toca al cirujano de turno, espero que no haya ningún cirujano, que
hablas de espiritualidad, de lo que es, ¿cómo lo haces? Porque muchas veces a mí me pasa con compañeros Sí, que muy es un interesante. tema complejo. Hemos hecho un proceso, mira, yo, a ver, hay que ser empático, o sea, hay que entender el otro dónde está para salir de camino, porque lo que no puedes es crear resistencia. Entonces, el curso que estoy haciendo para gente que no son de paliativos, porque los de paliativos ya hay mucha gente que viene, porque ha visto todo eso y está buscando, entonces tengo muchos alumnos de paliativos y me sobra no tengo problema. Pero cuando quiero hacer un curso diferente, entonces hablo de sufrimiento. Hay un curso que hablamos de entender y atender el sufrimiento en clínica, porque sufrimiento todos podemos entender que eso es algo que no está en los libros, tenemos que aprenderlo. Entonces yo hablo de sufrimiento, entonces no hablo de espiritualidad porque no hace falta, o sea, no importa, la palabra, o sea, lo vendemos de otra manera, pero es lo mismo, ¿entiendes? Porque al final, cuando a ti te hablan de cosas que realmente te ayudan a mejorar tu capacidad de ayuda a los pacientes, lo compras. Pero en ese proceso el tema está en que aquí no es algo que tú puedas copiar ni recetar, sino que tienes, la herramienta eres tú. Y tú tienes que hacer un viaje para ti mismo para poder hacer ese acompañamiento de los demás. Si no, o sea, yo en los cursos de espiritualidad, una de las cosas que te pregunto es ¿cuál es tu práctica espiritual? Porque si no, ¿qué haces aquí? O sea, no vengas a aprender teorías, porque aquí no hay ninguna teoría. Entonces, lo hacemos así. Hablamos de sufrimiento y bueno, hay mucha necesidad. La gente está viniendo a buscar, porque hay mucho burnout. Porque el modelo biomédico crea mucho sufrimiento a los propios profesionales que no tenemos respuestas y queremos salvar las vidas con fármacos. Y es una estupidez. Y ahí estamos como víctimas de un proceso en el que nosotros mismos estamos de una mentira, ¿no? Sí. Acabo, sí. Bueno, tiene que ser la última, porque sí que ahora ya hemos llegado al... Ya puedo, lo cojo. Anoche es que estuve escuchando una conferencia, bueno, una entrevista que te hacía Alex Fidalgo de 2 horas, sí. Que me gustó mucho, era enriquecedora, y me quedé con lo siguiente, que un moribundo al que lo tienen entubado con oxígeno, en lugar de facilitarle, lo que hacen es un poco de prolongarle la tortura. Yo no opino de los demás. Yo a Alex Fidalgo le dije que yo tengo prohibido a mis hijos que me lleven a UCI. Porque a mis 75 años, si me sedan y me tienen allí una semana entubado, sé cómo voy a salir. Y mi vida no está en mi biología, está en mi biografía. Entonces, pero es una decisión personal mía. Yo no hablo mal de las UCI. Si hay alguien que necesita una UCI porque le van a ayudar, pues aleluya. Ahora, morir solo, aislado, lleno de tubos y lejos de los tuyos es una forma bastante brutal de morir. Más sufrimiento. O sea, la gente no necesita tubos, ni aparatos, ni oxígeno. Necesita compañía, ternura, afecto, buen control de síntomas, intimidad. Eso es lo que necesitamos. Entonces, en la medida que ahora estamos trabajando con los de UCI, precisamente. Gaby Eras, que es un intensivista genial, es un gran amigo, estamos creando dentro de la UCI un tema de humanización de los cuidados intensivos. Porque cuando se diagnostica que esta persona no se va a poder curar, no se va a poder salvar, entonces hay que dejar de hacer cosas. Hay que hablar con la familia, hay que quitar aparatos. Y cuando haces eso, ayudas. O sea, si estás intentando salvar la vida, llega un momento que parece que ya no va a ser así, entonces cambias. Y entonces hacemos cuidados paliativos, que es lo mismo, son cuidados intensivos de confort. Es cuidar a la persona de forma intensiva. Pero el tema está en eso. Pasa en Alex Fidalgo, yo como soy provocativo, pues dije eso. Y además lo tengo firmado y mis hijos lo saben, no quiero ir a la UCI. Punto. La entrevista fue muy buena. Cuando hemos entrado aquí llevaba 48.000 visitas en 24 horas. Sí, casi las 50.000. Sí. Espero que los de HarperCollins estén contentos porque van a vender muchos libros. Tenemos que terminar. Estamos preparando un curso de formación para acompañamiento, que esperamos dentro de poco. Yo lo que no he dicho, y quería decirlo además que quede muy claro, es que estoy también aquí en Zaragoza, en parte porque es la facultad donde yo estudié, soy mi amigo Javier, pero además soy miembro del comité asesor de Paixena, la fundación de Fundad Paixena, que es esta fundación en la que me siento muy orgulloso de participar porque están generando la posibilidad de que cada vez más aragoneses tengan cuidados paliativos. Entonces, poca broma, porque nosotros
los profesionales sanitarios necesitamos que los ciudadanos se impliquen en esto. Entonces, una fundación para promover ese trabajo, yo me siento orgulloso de pertenecer aquí y voy a volver a Zaragoza precisamente para trabajar con vosotros, donde vamos a hacer este curso seguramente que está diciendo Rogelio. Pido disculpas a quienes no hemos dejado preguntar, pero habíamos acordado más o menos este parte tiempo. De la limitación de la vida también. Todo se acaba, incluso la conferencia. Gracias.